La Voz de América presenta. Hoy en Foro, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, obstáculos y esperanza allanan el camino en las Américas. Bienvenida desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Este viernes 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En las Américas, los periodistas enfrentan acoso, persecución, prisión y en varios casos muerte o desaparición. Sin embargo, pese a los obstáculos, los comunicadores continúan informando, muchas veces desde el exilio. Este año, la UNESCO ha decidido visibilizar el tema Prensa para el Planeta, el periodismo ambiental ante la crisis. La Voz de América ha desarrollado el proyecto La Prensa Libre Importa. Esta es una coproducción con nuestras afiliadas en toda la región. La responsable del proyecto, Natalie Salas Guaitero, no pudo estar con nosotros, pero Jaime Moreno está aquí en los estudios para conversar sobre ello. Bienvenido, Jaime. ¿Qué demuestra este proyecto de La Voz de América, sobre el estado de la libertad de prensa en el continente? Hola Gonzalo, La Voz de América estuvo desarrollando este proyecto Periodismo, la Prensa Libre Importa por todo un año y se hizo en coproducción con varias de nuestras afiliadas en el continente. Medios como Azteca de México, Guatevisión de Guatemala, Teleamazonas en Ecuador, entre otros. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, la libertad de prensa en la región atraviesa un momento muy oscuro, marcado por altos niveles de violencia contra los periodistas y medios de comunicación. El tema de la violencia. La intolerancia es una característica, no la excepción. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Con mucho miedo. Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Y aquí ahorita ya no puedo decir nada. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Salir a reportear o incluso traer fuentes a nuestro canal era súper riesgoso, tanto para las fuentes, pero también como para nosotros como reporteros. Y estando en la calle, la persecución de los colectivos cuando uno iba a cubrir la Asamblea Nacional. Estábamos cubriendo la situación con Guaidó y nos acaba de llevar detenidos funcionarios del PEVI, nos están quitando el teléfono en este instante. Desde que están las redes sociales, creo que para los periodistas y sobre todo para las periodistas mujeres ha sido complejo enfrentar hostigamiento online. People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them. You know, I never thought it would happen to me. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume parce que pour moi, le silence pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar y estas realmente sean escuchadas? A la gente en el territorio y es como vos, ya sé de qué medio sos. Sos un medio vendido, sos un medio chayotero, esas palabras ya las hemos escuchado y es como tener cuidado de lo que estás haciendo porque ya conozco dónde vivís. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Pensé que me iban a pegar o que nos iban a dejar ahí por un tiempo mientras nos gritaban, realmente nos insultaron muchísimo. Yo camino en las calles de esta ciudad con chaleco antibalas, con un casco de protección militar para trasladarme en el vehículo que yo hago mi trabajo. Opinar, decir, participar como ciudadanos es una piedra angular para las democracias en el mundo. No puede existir una democracia, un país democrático, si no hay libertad de expresión y mucho menos libertad de prensa. Y el rol de los periodistas es informar, formar, entretener y ejercer el rol del perro guardián de la democracia. El crecimiento del autoritarismo, la polarización política, el deterioro de la democracia ha llevado a que los periodistas encuentren numerosos problemas para realizar su labor informativa sin temor a represalias.
Bueno, Jaime, la Sociedad Interamericana de Prensa realiza el índice de Chapultepec, ¿no? Que es en realidad un barómetro que mide diversas variables que impactan la libertad de expresión y de prensa en 22 países del continente. ¿Qué radiografía emerge, Jaime, de este índice? Gonzalo, lo que emerge de este índice es que, por ejemplo, hace un año solamente Guatemala estaba en la categoría de alta restricción. Sin embargo, en la última edición de este barómetro, que es la del año 2023, en la categoría de alta restricción, ahora acompañan a Guatemala, Honduras, El Salvador, Bolivia, por el aumento de casos de ataques a la prensa. Estados Unidos, por ejemplo, descendió un peldaño al tener más casos de violencia e impunidad registrados. Por su parte, Cuba, Venezuela y Nicaragua continúan desde el inicio de esta medición en el renglón de sin libertades. Muchísimas gracias, Jaime Moreno, por tu participación hoy en Foro. Y bien, usted puede accesar a La Prensa Libre Importa, el proyecto especial de La Voz de América sobre la libertad de expresión y prensa en las Américas. Visite nuestra página de internet, vozdeamerica.com, y en nuestro menú seleccione el especial La Prensa Libre Importa. Esto es Foro de La Voz de América, hoy analizando los retos y las esperanzas de los periodistas en el Día Mundial de Libertad de Prensa. Ya regresamos. Es el Estado el que más vulnera la labor de las y los periodistas en lugar de protegerlos. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, y я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En Cuba no se matan a los periodistas. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Continuamos en Foro de La Voz de América. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, los periodistas dedicados a informar sobre el ambiente son perseguidos y acosados por grupos de presión empresariales, criminales y hasta del propio gobierno, según informes de Naciones Unidas. Muchos periodistas sufren persecución y desaparición por el solo hecho de documentar los efectos humanos y ambientales de la corrupción y la explotación ilegal de recursos. Pero para analizar el tema de la libertad de prensa me acompaña Cristina Caicedo Smith, periodista principal de Libertad de Prensa de La Voz de América, e Iván Brehaut, quien es periodista ambiental. Chris, voy a empezar contigo. ¿En qué proyectos has estado trabajando, La Voz de América, y qué emergen de estos proyectos? Bueno, muchas gracias, Gonzalo. En este último año hemos trabajado mucho en el tema del periodismo local, debido a que aquí en Estados Unidos tenemos una ausencia bien grande de periodismo local, sobre todo cubriendo la capital de Estados Unidos. Para el Día de la Libertad de Prensa trabajamos en un reportaje especial en donde seguimos por varios días a reporteros regionales que cubren
el Capitolio estadounidense. Normalmente son personas o periodistas que por más de 20 o 40 años han estado en la capital cubriendo ciudades como Pittsburgh, Ohio, San Francisco, diferentes estados en el país y cómo a través del tiempo han ido disminuyendo precisamente por recortes presupuestarios, porque algunos medios de comunicación se van hacia agencias. Y eso, según los expertos con los que hablamos, ha sido de gran preocupación debido precisamente a que estamos en un año electoral y se necesitan esos reporteros haciendo preguntas fuertes e importantes a los legisladores en la capital de Estados Unidos. Y es una tendencia que se repite en América Latina, ¿no? Que muchas veces el periodismo local propiamente va disminuyendo. ¿Chris? Sí, definitivamente hemos visto esta tendencia también disminuir en América Latina, sobre todo con estas complejidades de presupuesto y de poder financiar estos proyectos independientes y locales para estas áreas rurales. Tenemos zonas en donde, por ejemplo, en México, en donde no existe periodistas locales debido a las amenazas, debido a los riesgos que corren estas personas o estos periodistas en estas zonas de diferentes países de Latinoamérica. Y uno de los puntos en los que hiciste hincapié en estos reportajes también fue el impacto del COVID, que prácticamente borró del mapa muchos medios locales, ¿no? Sí, precisamente aquí en Estados Unidos, a partir del COVID del 2020 al 2024, se vio una disminución aproximadamente de 1/3 de los medios locales en Estados Unidos. O sea que hay condados en el país en donde no existe periodismo local. No existe un periodista haciendo preguntas específicas a un legislador o a una persona en una alcaldía. También hemos visto cómo a través del 2004 hasta el 2023, según estudios, existen 2.000 medios que ya no existen tampoco en el país. Hablamos de que al principio del siglo XX existían aproximadamente 24.000 medios, esto según un estudio, y ahora tenemos 6.000 medios locales cubriendo un país tan grande como Estados Unidos. Y eso es Estados Unidos. Ahora imagínate en el resto de la región. Muy bien, vamos a pasar ahora a la Amazonía, donde se encuentra ya Iván. Iván, bienvenido. Te pregunto, como periodista ambiental, ahora trabajando obviamente en esta amplia región, ¿no?, que es el Amazonas, ¿cuáles son los obstáculos a los que te has enfrentado en tu trabajo? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, los retos que enfrentamos los periodistas ambientales en la Amazonía tienen que ver mucho con lo que acaba de comentar la compañera, restricción de fondos, a veces la hostilidad de las personas a las cuales vamos a entrevistar, con las cuales tenemos que un poco interpelar la realidad, ¿no? Autoridades que están coludidas con delitos ambientales, además de la propia severidad del ambiente amazónico, ¿no? Son horas, a veces días de navegación para poder llegar a un sitio en donde se está realizando alguna actividad ilegal, las barreras idiomáticas, estamos hablando de una región absolutamente diversa. Hay en realidad muchos retos que enfrentamos cuando hacemos el trabajo en Amazonía. Sí, y muy buena tu labor, muy buenos tus reportajes del Politics Center también, y verdaderamente desafiantes, ¿no?, realizarlos en medio de estas comunidades indígenas. Iván, voy a continuar aquí un momento con Chris. Chris, Reporteros Sin Fronteras publicó su índice anual, que por cierto está saliendo hace solamente unas horas, y nos tienes ahí unas cifras frescas. Háblanos un poco de lo que dice Reporteros Sin Fronteras, por favor. Bueno, Reporteros Sin Fronteras presenta un panorama desalentador completamente en tema de libertades de prensa a nivel mundial. Los 3 países principales que normalmente siempre están al tope, como son Noruega, Dinamarca y Nueva Zelanda, normalmente están siempre al tope, también han encontrado una disminución en eso. Si nos vamos un poco hacia Latinoamérica, lo que informa Reporteros Sin Fronteras es que, por ejemplo, en Argentina, tras la llegada del presidente Javier Milei y su retórica hacia los periodistas ha disminuido en la escala. Al parecer, en los 100 primeros días de presidencia del nuevo presidente Milei, precisamente ha disminuido. En Perú también tenemos condiciones de periodismo que se han deteriorado debido a que, bueno, en los últimos años ha habido todo este complejo problema sociopolítico que existe en el país también. Y Guatemala es otro también de los países principales debido pues, a que precisamente tiene problemas con el encarcelamiento de un periodista, José Rubén Zamora, el cual fue juzgado y todavía está su caso pendiente y está detenido en Guatemala. Así que es un panorama definitivamente desalentador en América Latina y sorprendente también en Estados Unidos. Sorprendente, ciertamente. Bueno, Iván,
Ahora, como lo has mencionado, trabajas en comunidades indígenas que generalmente, ¿no?, se asientan en regiones protegidas. Ahora, ¿cómo documentas? ¿Qué tratamiento periodístico das cuando grupos, digamos, madereros o grupos criminales realizan talas o ejecutan actividades en estos territorios? En realidad es un tratamiento lo más discreto posible, tratando de proteger las fuentes, como siempre, ¿no? Los niveles de amenaza que tiene la población rural, amazónica, tanto indígena como migrante, porque hay muchos mestizos también. La situación de amenaza es bastante alta, ¿no? Tienes lugares en donde la trata de personas es evidente, prostitución infantil, el reclutamiento de jóvenes para trabajar en los campos de narcotráfico, para trabajar para el narcotráfico, para la tala ilegal o para la minería ilegal, para la extracción forestal ilegal, para la pesca ilegal. ¿No? Todo ese panorama es muy complejo de describir, y el internarte en la Amazonía, conversar con la gente, el obtener la información tratando de ser equilibrado y sin ponerle un rostro identificable, porque los pones en riesgo, en un mayor riesgo, es una labor compleja. Entonces, muchas veces las denuncias tienen que hacerlas los mismos periodistas. O sea, es el periodista el que asume la total responsabilidad del reporte y no puede exponer abiertamente las fuentes. Muchos de ellos son gente que está tratando de escapar de esto, y es difícil. Ahora, en el caso tuyo, obviamente estás expuesto también a amenazas. ¿Has recibido amenazas? Y si es así, ¿de qué grupos? Varias a lo largo de estos años. Y sí, o sea, desde madereros ilegales que están emparentados con autoridades políticas, alcaldes, hasta grupos con los cuales tú sabes que están metidos en negocios bastante turbios, bastante violentos, ¿ya? Y lo que te dicen es, mejor no reportes, mejor aléjate un poco, no te conviene, no queremos hacerte daño, pero si nos obligas, lo vamos a hacer. Y es contigo, con tu familia, con la gente que trabaja contigo. Las amenazas hacia los líderes indígenas y hacia los periodistas que cubrimos Amazonía son cada vez mayores, definitivamente. El periodismo ambiental y sus desafíos, sus riesgos, para decirlo más concretamente. Hacemos una pausa porque esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. La situación de la libertad de prensa y la libertad de expresión en la región realmente está pasando momentos muy oscuros. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten, que vieron tan fuertemente vulnerados sus derechos. Sin duda, a mí me gusta ser periodista en Venezuela. Continuamos en Foro de la Voz de América. Chris, hablemos de la libertad de prensa en países como Brasil, México, Ecuador, ¿no? Que has hecho trabajos al respecto. ¿Qué emerge? ¿Qué radiografía emergen de estos países? Bueno, también una vez más, como estábamos hablando, emerge una radiografía un poco débil y también preocupante, según los expertos, debido a que, si recordamos, en Ecuador tuvimos este hecho muy violento hacia una cadena de televisión que estaba transmitiendo precisamente en vivo, cuando un grupo de hombres armados entraron al estudio y tomaron completamente el estudio. Definitivamente Ecuador pasa por este umbral, podríamos decir, de países en donde definitivamente los derechos y las libertades de los periodistas son muy escasos, aunque tenemos en ese sentido un presidente que ha declarado un estado de emergencia, ha apoyado el periodismo, en donde organizaciones defensoras de periodistas en Ecuador se han reunido con el gobierno para encontrar algunas herramientas para ver cómo hacen para proteger más a los periodistas. Continúa muy preocupante esta situación en Ecuador. En México, bueno, conocemos también tradicionalmente que México ha sido uno de los países más preocupantes, en donde fallecen la mayor cantidad de periodistas. Es correcto. Y la impunidad es rampante. Y la impunidad definitivamente es rampante. Uno de los hechos que más preocupó también fue el liqueo de datos que se llevó a cabo por parte de la Presidencia de México, en donde todos los periodistas que estaban registrados para cubrir a la mañanera del presidente, toda esa información salió a la luz pública, y es aún más preocupante porque en México, con todos los periodistas que he conversado en México, han tenido algún tipo de amenaza. O los han secuestrado, o los han intentado secuestrar, o los han mandado mensajes porque están amenazándolos para que no escriban una historia. O sea que es también una situación muy preocupante. Y en Brasil, y podemos también comentarlo con el señor Iván, definitivamente solo los retos de llegar a las zonas en donde se va a cubrir o se va a hablar sobre temas como la tala ilegal, temas como la deforestación, temas como la sequía, son casi imposibles. Y es un reto monumental. Sí, y definitivamente con los periodistas con los que he conversado, una de las principales preocupaciones es de que cuando están en la zona deciden no informar, sino esperan a salir de esa zona para poder publicar ese informe. Ya, por asuntos de seguridad personal. Ahora, Iván, ¿cómo puedes conciliar el riesgo al que estás expuesto, que mencionaste, ¿no?, anteriormente? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que tienes hijos, ¿no?, menores, y tu responsabilidad como periodista, por ejemplo. ¿Cómo puedes conciliar esto? Yo creo fundamentalmente que el periodismo tiene una función social, ¿no? Y que, bueno, alguien tiene que hacer ese trabajo, alguien tiene que mostrar las cosas tal cual son. Y uno tiene que tener muy claro cuál es el bien mayor. El bien mayor es la sociedad, el bien mayor es la gente que está padeciendo algunos de los embates de esta criminalidad que está acabando con la Amazonía. Mis hijos conocen la Amazonía y quiero que sigan disfrutando de ella, quiero que sigan estando orgullosos de ella, y quiero que también, igual que cualquier buen ciudadano, defienda sus derechos. Y o sea, yo no podría tener la autoridad moral de pedirles a ellos que defiendan sus derechos, de que peleen por una mejor sociedad, si yo mismo no lo hago. Y creo que eso es lo que motiva a la gran mayoría de periodistas. Particularmente conozco muchos periodistas de corte ambiental, ¿no?, especializados en ello, que tienen esa misma convicción. Bueno, valiente y alentadora en realidad son tus palabras. Ahora paso aquí con Chris. Chris, rápidamente, el caso de Nicaragua, que ya es particularmente preocupante verla cada año en todos los informes. ¿Qué radiografía, qué fotografía está saliendo de todo esto, donde una gran parte o la mayoría de los periodistas trabajan desde Costa Rica, desde el exilio, ¿no? Sí, y precisamente hicimos un informe especial con Donaldo, que se encuentra en Costa Rica. Donaldo Hernández, claro. Y hicimos un tema sobre los 98 años de La Prensa, que es el periódico más histórico de Nicaragua. Un bastión de la libertad de prensa. Un grupo de periodistas viajó al río San Juan para escribir La Prensa, desde el río San Juan, que conecta a Costa Rica con Nicaragua. O sea que en ese sentido vemos cómo
continúa el exilio de los periodistas independientes del país y de medios tradicionales. O sea, que no ha cambiado, el panorama continúa siendo bastante desalentador en Nicaragua. Ahora, Iván, rápidamente, ¿cómo hablar de libertad de prensa y su importancia para las democracias si no hay recursos? Por ejemplo, solamente en Estados Unidos es un promedio de 2.5 periódicos locales cierran cada semana según la iniciativa de noticias locales. ¿Cómo ves esto? Sí, es sumamente preocupante porque efectivamente nos faltan los recursos para poder llegar a zonas donde hace falta reportar. No, hay zonas que son prácticamente desconocidas en la Amazonía, en general en todos los países, gente a donde los periodistas no pueden llegar y donde los medios locales no tienen las libertades para poder expresar lo que realmente está ocurriendo. En la triple frontera entre Colombia, Perú, Brasil, ¿no? Hay en Tabatinga, en Leticia, en Santa Rosa, periodistas totalmente silenciados, que no tienen los recursos, no tienen los medios de cómo llevar sus noticias hacia otro lugar y reportarlas de una manera segura. Entonces, es realmente muy, muy, muy difícil para los periodistas locales, para los indígenas, que también son comunicadores y que están comunicando en sus propios idiomas. El reto aún es mayor. Y esta reducción de los medios locales se ve realmente en todo el país también. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Porque ya no existe la libertad de expresión en México. La libertad de expresión la acabó el crimen organizado. Bien, y en la parte final de Foro. Conclusiones. Chris, tu opinión. Bueno, en Estados Unidos definitivamente expertos analizan la situación crítica del periodismo local e independiente, sobre todo en un año electoral, y cómo se debe apoyar a estas organizaciones para que pueda tener más periodistas cubriendo sobre todo los condados locales de Estados Unidos. Muy bien, Iván, tu análisis. Sí, el periodismo ambiental es urgente y necesita el mayor soporte posible. Los periodistas estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para enfrentar la crisis más grande de todos los tiempos, ¿no? Y ahí estamos. Muchísimas gracias a Cristina Caicedo Smith y a Iván Brehaut. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca.